Hola, ¿cómo están? Estoy orando por el mundo. Estamos orando hoy por Egipto. Les muestro un poco el lugar donde estamos. Para los que no se ubican mucho en el mapa, estamos hablando del continente de África. Hay muchos países de África que la mayoría no conocen. Por ejemplo, yo te digo Kenia, sabes dónde está. Pero si te digo, dame un nombre de país de África, seguramente Kenia no sea el primer nombre de país que me puedas decir. La mayoría diría África y de ahí seguramente vayan a Sudáfrica como un país. La mayoría no conoce estos países. Por ejemplo, si yo te digo, hay un país que se llama Congo, hay otro país que se llama Angola o Ghana, otro país que se llama Marruecos, Nigeria. La gran mayoría no tiene en cuenta estos países. O Gambia, o no sé, Gambia, a ver, sí, Gambia y Senegal. También está Costa de Marfil. La mayoría de estos países no los conoce. Y este país, sobre todo Mauritania, Mauritania es como un país, en serio existe un país que se llama Mauritania y encima es enorme. Es más grande que Sierra Leona, que es un lugar, de hecho, un país que fue conocido por una película que sacó Leonardo DiCaprio, que mencionaban, bueno, todo el tema de cómo son los lugares donde uno explota minerales como los diamantes y toda esta cuestión de cómo la gente trabaja, no cobra nada, y hay toda una cuestión de eh, guerrillas y demás, ¿no? En esta zona. Bueno, mencionemos puntualmente, no nos vamos a ir de tema a Egipto. Más que nada lo que les queríamos mencionar es más que nada esta cuestión de que África es un continente que tiene varias circunstancias que lo unifican más allá de los países que están dentro, ¿no? Egipto, puntualmente lo que tiene es esta cuestión de comercio que va a haber con Arabia Saudita, por ejemplo, que está ahí nomás, está cruzando este Mar Rojo. Y por otro lado también está Israel, que está pegadito acá y con estas cuestiones de Israel, lo que está pasando ahora, y las cuestiones del Líbano y demás, sepan que es un área que comúnmente la gente, por ejemplo, trata de escapar. O sea, de ahí escapan a Egipto y escapan a otros lugares. Bueno, más que nada mencionarles el Cairo donde anda, está por acá. Fíjense que en el mapa mismo ya aparece un idioma diferente, aparecen los nombres, las cosas con otros diferentes nombres. Vean las calles no son los típicos redes cuadriculadas que tenemos acá en Argentina. Tienen como una cuestión más bien ramificada, parece como una estructura más desordenada de lo que podría ser, no sé, ver la piel en una cuestión más macro. Y vean esto, esta cuestión de, bueno, están como más ramificadas y demás, pero siempre hay lugares como muy centrales. Tenés como esta calle de acá, este de acá. Comúnmente en Argentina estas calles gordas se les dice avenidas. Habría que ver cómo las conocen acá en estos países. Es complicado por el tema del idioma. La información que recolecté, la gran mayoría fue en español, pero también el poder saber otros idiomas abren camino. Quería hablarles, mencionarles puntualmente el versículo de hoy, está en 1 Samuel 16. Estuvimos hablando en Orando por Argentina también el mismo versículo, más que nada para que sepan de que la historia que ocurrió con Saúl y con David, no necesariamente tengamos que ponernos desde Saúl, porque justamente lo que ocurrió con Saúl y David es un conocimiento que podemos ser sabios, tomarlos y ponernos desde el lado del ungido que hace las cosas correspondientes a Dios y que recibe el beneficio de esa obediencia, ¿sí? David fue alguien ungido al igual que Saúl, pero Saúl se manda una macana en el medio que tiene que ver con hacer su propia voluntad cuando
claramente Dios, por medio de un profeta, le dijo cuál era la voluntad con respecto a ciertas circunstancias en su vida. De la misma forma, nosotros decimos que tenemos que poder tener esta cuestión de cercanía con el Espíritu Santo para poder recibir su dirección y a la vez ser obedientes, ¿sí? David tenía cuestiones de guerras ganadas que le permitieron vencer al Goliat, al gigante, por el cual la gran mayoría de nosotros conocemos la historia de David y reconocemos que en él hay victorias que lo hacen como un ganador y la gente lo sigue porque es un ganador, siempre está ganando cada batalla, cada cuestión, ¿no? Más que nada mencionarles estas cosas. La palabra de Dios para este 2024, cada uno puede tener su rema, la iglesia misma puede tener una rema. Yo puntualmente mostrarles siempre esto, ¿no? Cada año tiene sus desafíos, pero cada batalla, cada cosa que tengamos, nos acercan al propósito de Dios. El propósito de Dios comúnmente no es que te hagas rico o que pases pobreza, no. Dios siempre te va a mandar a poder hacer cosas, cuestiones que tienen que ver con el reino, pero al mismo tiempo a que puedas tener una mejor relación con Él. Dios constantemente nos manda y nos llama a tener una mejor relación con Él. A veces una enfermedad nos acerca a Dios. A veces el ganar un trabajo, después de haber orado tanto, de haber intercedido tanto, también nos acerca a Dios. Pero comúnmente las circunstancias más complicadas son las que nos demandan buscar más de Dios, estar más conectados, darle más interés a nuestros tiempos de intimidad con Él. Entonces, seamos sabios, seamos inteligentes, no busquemos sencillamente a Dios en los peores momentos, para que Dios tampoco nos tenga que andar mandando batalla tras batalla para llamarnos a intimidad con Él. Anticipémonos y vayamos delante de Él con el corazón dispuesto. David, por ejemplo, en estos versículos que estamos leyendo acá, tiene una cuestión de que hay un profeta, una persona que primeramente es obediente, y Dios le dice, en la palabra en la Biblia nos dice, Dios nos nombra como Jehová. Jehová vendría a ser el nombre de Dios, ¿sí? Para los que no entiendan estas cuestiones. Jehová vendría a ser Dios. Le puede llamar Jehová, le puede llamar Dios, ¿sí? Jehová llamaba a quién, a Isaí, ¿sí? Y le decía, bueno, mira, necesitamos que vos estés ungiendo a una persona como rey. Hay un padre que tiene muchos hijos, de estos hijos vos tenés que ungir a uno de ellos. Bien, dice, y aconteció que cuando vino a ellos, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires el parecer. Entonces Isaí llamó a Abinadab, que es uno de sus hijos, y por otro caso, otro de los hijos que tiene Isaí es Sama, pero el profeta dice, no, ninguno de estos es el que Dios me mandó a ungir. Llama a todos tus hijos porque hasta que no esté el último, nadie se va a sentar a comer. Es tanto así que el padre no piensa que sea su hijo menor el llamado, que totalmente se olvida de su hijo al momento de que le dicen, presentame a tus hijos. No lo quería presentar este hombre, a su hijo David. Y muchos dicen que posiblemente es porque David fue un hijo concebido con una mujer que no era su esposa. Eso es lo que dicen. Si bien lo tenía cerca, se supondría, bueno, que había una cuestión por el estilo por la cual el padre no presentaba a David. Esto es lo que se dice, ¿no? Pero acá puntualmente lo que nos dice es como que su hijo no tiene tanta estima por su padre, de forma tal que incluso ni lo nombra. Le tiene que recordar el hombre de Dios, de decirle, todos estos son tus hijos, no te falta ninguno. Bueno,
Ante esta cuestión, el hombre va y unge. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó sobre Samuel y se volvió a Ramá. Bueno, esto quiero que sepan ustedes. Cuando Dios te llama para un oficio, ya sea pastor, evangelista, apóstol, o te tiene preparado para vos algún ministerio de sanidad, ministerio profético, Dios te unge, te trae una persona que primeramente tiene que ser obediente al llamado. Siempre va a haber una persona obediente a un llamado también, porque en el caso de David fue un profeta que tuvo que ser obediente para que ocurra luego el propósito de David. Esto también nos habla de la importancia de poder hacer la voluntad de Dios. Lo que vos haces no solo te influencia en tu vida, sino también en la vida de los demás. ¿Quién iba a ungir a David si, por ejemplo, este profeta no iba? Si Samuel no iba y decía, no, Señor, ¿sabes qué? Hoy tengo las patas hinchadas, tengo los pies hinchados, la verdad no voy a ir. No, Samuel, Dios manda, Samuel va. Esto es interesante. Entonces, si Dios llama, nosotros busquemos siempre obedecer, porque realmente el no obedecer conlleva también sus consecuencias. No podemos negar esta cuestión. Cuando Dios te manda un llamado, vos no podés tener como esta cuestión de, Señor, necesito hacer otras cosas antes. No. Si Dios te dice algo, tenés que hacerlo en ese tiempo. Y tenemos que buscar estas cuestiones de poder ser firmes. Cuando uno obedece, Dios nos pone en lugares. En el caso de David, por ejemplo, fueron años. Era jovencito, sí, pero eran años de servicio al Padre sin necesidad de que el padre se lo reconociera, de que le diga, vos sos mi hijo amado, de que le tenga en primacía. Al contrario, Dios ve toda obra que hacemos. Si vos salvás a ovejas de que sean comidas por un lobo feroz, Dios te está viendo. Si vos tenés cuidado con lo que Dios te mandó a administrar, sea dinero, sea tu familia, sea el cuidado de tu barrio, siendo policía o demás, Dios ve el esfuerzo, más allá de que otros no te lo reconozcan. David, por ejemplo, antes de ser ungido como rey, eh, como iba a ser, había hecho cuestiones que son bastante interesantes, tenía sus victorias previas. Y muchos mencionan como que David no es que empezó a adorar y alabar a partir de su ungimiento, sino que David tenía una vida de adoración, de agradecimiento. Esto es algo que mencionan, por ejemplo, por todo el estilo de vida que tiene y que se manifiesta, digamos, en su reinado. Como que estas cuestiones son hábitos que se vienen de antes. Pero veamos la importancia del ungimiento. El tema del ungimiento menciona como que, y ahora, dice, desde aquel momento el Espíritu de Jehová vino sobre David. Hay una diferencia entre una persona que adora sin el Espíritu de Jehová en sí mismo y una persona que adora con el Espíritu de Jehová. Hay una diferencia. Dios da su gracia sobre personas que tienen el Espíritu Santo en sí mismos. ¿Cómo podemos tener al Espíritu de Dios en nosotros? Primeramente, mediante oración. Segundo, confesión. Tercero, obediencia. Cuarto, el tema del evangelismo. Eh, Perdón, dije evangelismo y me quería decir bautismo. El tema del bautismo. Son cuestiones que nos llevan a conectarnos con Dios y sobre todo el Espíritu Santo viene a través del bautismo. El bautismo suele ser un momento en el que recibimos el Espíritu. En la palabra, por ejemplo, se menciona que hay un bautismo que es de agua y hay un bautismo que es en fuego. Menciona como que hay personas que pueden tener un bautismo en agua que tiene que ver con su compromiso con Dios, con su propia decisión. Y por otro lado está el bautismo en el fuego, que es decisión de Dios traer ese bautismo. Es decisión de Dios de decir, bueno, este va a tener el bautismo del Espíritu Santo. Es interesante porque
Primero tuvo que haber sido ungido y lleno del Espíritu de Jehová para que pueda ser luego rey. Así que busquemos la unción, busquemos a las personas ungidas y busquemos sobre todo que Dios ponga en nosotros los dones que tanto nos dice la Biblia y que nos insta, de hecho Pablo muchas veces en sus cartas nos insta, busquen los mejores dones, pero búsquenlos, o sea, vayan a la gente que los tienen, vayan, llamen, vean quiénes están encendidos en Dios, quiénes tienen el bautismo del Espíritu de Jehová. Por este lado, entonces, quería mencionar toda esta cuestión para hacer una introducción a lo que va a ser este 2024, que van a ser metas, van a ser desafíos, va a haber cuestiones que antes no habíamos visto o que no teníamos por qué resolver en otros años, van a ser nuevos desafíos que van a implicar un nuevo crecimiento y nuevas formas de conocer a Dios. Cada desafío diferente nos muestra ver una faceta diferente de Dios. Así que bueno, alegrémonos porque finalmente el fruto de cada desafío y cada lucha a tener conlleva una victoria y conlleva un mayor conocimiento de Dios. Hablemos puntualmente entonces de idiomas. De todo esto que estuvimos leyendo, a mí me gustaría poder practicar mi francés. Voy a practicar ahora un momento sobre lo que estuvimos leyendo del versículo. Dice, alors Samuel dit à Jesse, Em, que se son tous tes fils, et il dit, euh, reste de plus jeune, celui qui peut l'ébrir. Et Samuel dit à Jesse, faire-le venir, car nous ne nous mettrons pas à table, quoi, à ce qu'il vient ici. Alors il l'évangile cherchait et le fit venir. Et il était blond, beau de cheveux et de bonne apparence. Alors l'Éternel dit, lève-toi et non-le, car voilà. Et Samuel prit la corde et d'où et le vint au milieu de ses fraises. Et à partir de ce jour, l'Esprit du Seigneur tomba sur David. Alors Samuel se leva et retourna a Rama. Bien, de esto que dije en francés, más que nada fue para practicar un poco francés. Por otro lado, el tema de la bandera. La bandera de Egipto tuvo varios cambios a lo largo de los años. Por un lado, una de las aves que se usaron fueron el halcón y el águila. Hoy puntualmente es el águila, pero es interesante saber qué significa cada símbolo que aparece en la bandera. El color rojo alude a la historia del país. Está adoptado de la bandera que se durante el siglo XIX, pero el origen de los elementos de esta bandera es otomano. El blanco representa la revolución de 1952, que permitió la deposición incruenta del rey Farouk I y que acabó con la definitiva proclamación de la República tras derrocar a Fuad II al año siguiente. El color negro simboliza el final de la opresión que ejerció el colonialismo británico sobre el pueblo egipcio. En la parte central aparece representado dentro de la franja blanca el escudo de Egipto. El escudo es un águila heráldica usada como emblema en el nacionalismo árabe. Esto es lo que quería decirles. El águila es un emblema del nacionalismo árabe, de ahí viene el águila. Y en el escudo y banderas del mundo árabe. Actualmente forma parte del escudo de Egipto, Irak, Palestina y Siria. El lugar, Egipto en sí, tiene kilómetros cuadrados, 996.603 para ser exactos.
Y también tiene una cuestión de habitantes bastante elevada. Ahí pueden ver los números. Y por otro lado también la moneda, la libra egipcia. Me gustaría ver, a ver, la libra egipcia con el peso argentino. A ver, no me está funcionando. A ver, libra egipcia, peso argentino. Bueno, una libra egipcia equivale a 26,13 pesos argentinos. Esto quiere decir que la libra de allá tiene un valor superior al de Argentina. Vos tenés que tener en cuenta al momento de ir la diferencia de la moneda para poder saber cuánto capital, cuánto vas a invertir en el lugar. También está bueno saber algunos precios como el tema de comidas y demás. Yo puntualmente esta parte no la abarqué. Los que les recomiendo, si es que van a ir a Egipto, tienen alguna cuestión, algún llamado con este país, averigüen 1000 veces, averigüen cuánto está, tanto los alquileres, el tema de los pasajes, cómo trasladarse en ese lugar y demás. Yo puntualmente lo que les puedo mencionar es, por ejemplo, el tema del transporte. El tema del transporte en Egipto, tenés desde taxis, que es lo más caro que vas a conseguir, y después tenés como ciertas formas de trasladarte con bici, que también hay gente tipo changarines, no sé si conocen la palabra changarines, tiene que ver con personas que tienen changos grandes para mantener, para llevar como cargas, y con ese tipo de cosas orientadas, más bien adaptadas para llevar personas, también realicen ese tipo de trabajo. Algo así como carruajes, por decirlo así, que te llevan al lugar donde vos necesitas. Ellos van corriendo, van caminando, te van haciendo un paseo. Vean acá, por ejemplo, acá hay autos, acá hay combis, no veo tanta bici, tanta cosa, pero bueno, también están. También comentarles que Egipto es un lugar que está muy urbanizado, como están viendo. Comúnmente dicen Egipto, vamos a ir al desierto, al Sahara, no hay nada. Hay lugares así, pero tienen toda la costa, por ejemplo, que tienen toda esta cuestión que no es eso, no es desierto, no es, digamos, todo pared sin pintura, como si fueran una especie de ruinas, no. Miren todo esto, esto no es lejano a Estados Unidos, por ejemplo, la imagen de todos estos edificios enormes, las casas, todo esto podría ser Estados Unidos tranquilamente. Después tenés este contraste, este tipo de edificios, bueno, las partes más como así, más menos urbanizadas, por decirlo así. Bueno, tenemos que avanzar porque estamos tardando mucho. Les quiero mencionar el tema de quién es hoy actualmente la autoridad máxima, es esta persona. Vamos a buscar para ver la foto. El tipo de sistema es una república semipresidencialista. Vamos a buscar la autoridad. Esta es la máxima autoridad en Egipto. Está siempre acorde poder saber y tener una imagen de quién es la máxima autoridad, la persona por la que está hablando hoy. ¿Cómo se le dice a un lugar que nace en Egipto? Bueno, egiptano o egipciano, egipciana. Apuesto que muchos no sabían eso. Por otro lado, bueno, tenemos el primer ministro, no nos vamos a centrar tanto en eso. El clima comúnmente suele ser sumamente cálido. Si bien hay lugares que están urbanizados, no se confían en el urbanizado, tienen que tener formas de poder ventilarse, de poder mantener el cuerpo a una temperatura buena para nuestro cuerpo.
Siempre hielo, agua, siempre hay que mantener como ciertas cuestiones para mantener el cuerpo a buena temperatura. Por otro lado, mencionarles que en la noche puede ser bastante frío, entonces tienen que tener cuidado. A veces el clima suele ser muy cálido en el día y de noche de repente congela. Entonces tienen que tener cuidado con esas cuestiones. Por otro lado, ¿qué más les podría comentar? El tema de la economía. En Egipto se cultiva, hay cuestiones bastante interesantes. Hay hojas puntualmente en las cercanías de este mar, mm, del mar que habíamos visto, el Mar Rojo, que se usa para hacer papel. Estas hojas que están cercanas a este río, a este Mar Rojo, perdón. Em, Más que nada para que sepan, por ejemplo, qué cosas se llegan a hacer en este lugar. Después hay cuestiones de petróleo también, tienen cuestiones de algodón, cultivan algodón, hacen papiros, más que nada el papiro ahora es como todo tipo reliquia y un lujo hacerte un papiro. Después como es histórico esto del lino, el lino de Egipto y el algodón de Egipto tienen realmente una calidad enorme y una reputación internacional de buena calidad. Por otro lado, también tienen actividades agrícolas, ganaderas, hay toda una cuestión de eso de la economía. Por otro lado, mm, todo lo que es queso, leche, bueno, va, va a haber por estas cuestiones. ¿Qué más? El tema de religiones me interesaría para ir directo al grano. Vamos directo al grano. Em, Hay una gran cantidad de personas y estas personas tienen comúnmente alguna creencia. La mayoría, por ejemplo, dicen está unido al islamismo. El islamismo suní. Dentro de lo que es el islamismo, bueno, buscando, recolectando información de Egipto, me di cuenta de que hay muchas variantes de islamismo, al igual como que hay diferentes ramas de la iglesia evangélica. Del mismo modo, tienen que saber que hay un 10%, por ejemplo, de cristianos coptos, y hay un 1% de otras religiones que son más pequeñas, como cristianas, armenias, católicos, protestantes, como que hay diferentes. Es un país donde realmente no hay muchos evangélicos, que vendría a ser el lugar desde donde yo transmito la fe. Y más que nada me gustaría que estemos orando porque hay mucha idolatría en este lugar, idolatran a los gatos, idolatran a las vacas, le dan gracias a la tierra como si fuera una persona. Todas estas cuestiones hay que verlas. También hay una cuestión bastante de espiritismo, diría, y por otro lado también podría llegar a verse como una cuestión de cábalas y desde ese lado una especie de brujería y demás. Elementos simbólicos que tienen que ver con el mundo espiritual que no está bueno que tengamos en casa. Eh, Podemos poner acá, a ver, esoterismo, Egipto. Todos estos elementos hay que sacarlos de la casa. Si en alguna oportunidad vos tuviste alguno de estos elementos, no está bueno que los tengas, porque implican aperturas a cuestiones espirituales. Todo esto es idolatría eh, a dioses egipcios y idolatría a las cosas que ellos idolatran. Por ejemplo, los gatos, incluso el escarabajo. El escarabajo tiene que ver con una de sus representaciones de dioses de la antigüedad. Esta cuestión del ojo también. El ojo de Osiris, creo que le decían. Bueno, la cuestión es que vean los objetos, este tipo de cosas, los simbolismos que puedan llegar a ver, no lo tomen a la ligera.
cualquier objeto, así sea una libreta, además, busquen el tema de los logos, el tema de los símbolos, no se dejen en su casa cosas que no sepan qué es. Fíjense esto, por ejemplo, cruz egipcia o llave de la vida. ¿Es la cruz de Egipto? No es la cruz de Egipto, de Jesús. Es la cruz egipcia. Tiene otro significado, tiene otra connotación. Bien. Hay en joyería. Esto está bueno para saber porque justamente hay mucha joyería de esta cuestión. Y uno lo compra diciendo, bueno, son cosas de Egipto, fui a Egipto y bueno, quería traerme algo de allá. No te traigas cualquier cosa, no te traigas cosas que tengan que ver con simbolismos de este estilo, porque justamente son aperturas. Si vos te llenas de cosas que fueron consagradas a dioses e idolatrías, estás trayendo mugre, espiritualmente hablando, a tu casa y das apertura, ¿sí? A que cuestiones espirituales se muevan. Estas cosas, la verdad les digo, tengan mucho cuidado. Hay algo que les iba a mencionar, bueno, esto ni hablar si encuentran algo así. Bien, todo esto va a ser sacado en el nombre de Jesús, de todo lugar, de todo espacio, porque son representaciones del enemigo. Toda persona que tenga esta cuestión de cabra con estos cosas, no, sepan que es del enemigo, no es de Dios. Estas cuestiones también de animales, cara de animales y hombres, no. Por más que sea estético, te guste el misticismo y demás, no. Seamos responsables en eso. Nos queda poquito tiempo. Quería mostrarles esto, collar de ojos. Esto, esto es apertura a cuestiones que no tienen nada que ver con favor de Dios, todo lo contrario. Se lo digo desde ya porque pareciera que es algo lindo, ¿no? Es un ojo y esto es idolatría, están hablando de otros dioses, están hablando de otra cosa. Y es tanto así la ignorancia que la gente no lo compra por una cuestión de gusto, qué sé yo. Va, lo compran por una cuestión de gusto y no de entender lo que ocurre. Acá, por ejemplo, dice supuestamente que es una protección contra el mal de ojo. Nada que ver, nada que ver. Se atan. No se aten a cuestiones que tengan que ver con esta cuestión de ojos. No es de buena suerte. Eso también es mentira. Tengan cuidado con este tipo de objetos. Ya les vengo hablando. También está esta versión de ojos. No los tengan. También viene así, en colores. Sepan reconocer. Miren, esta, por ejemplo, yo lo hubiese dudado. Yo hubiese dudado de que era un ojo. Y es un ojo. Este es el más difundido, el más conocido, que hay un montón de variantes diferentes. A no tenerlos en casa. A no tenerlos, esto también de la mano esta que se ve acá, yo lo tenía más por el lado del hinduismo, esta mano. Ojo con las cosas que llevan, con los regalos que les traen de Año Nuevo, tírenlos, no importa quién les haya dado, porque el que les haya dado o no sabe o no tiene buenas intenciones. ¿Qué les parece si oramos? Acá tenemos los motivos de oración, oremos inmediatamente, tenemos un poco de portugués también para poder practicar. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, te pedimos, Señor, por un avivamiento en Egipto, te pedimos, Señor, por cada persona responsable de llamado, Señor, en el lugar. Te pedimos, Padre, para que finalmente haya salvación de todo este pueblo, que tanto las mujeres, los hombres y los niños, Señor, puedan tener un encuentro con vos, papá. Te pedimos, Señor, por las autoridades, te pedimos, Señor, para que te conozcan,
Te pedimos, Padre, para que haya un desbaratamiento, Señor, de toda red de narcotráfico, de prostitución, pornografía e idolatría, que quita, Señor, tu honra. Te pedimos, Señor, para que haya prudencia y que no haya accidentes de tránsito en el lugar. Te pedimos, Señor, para que no haya violencia, Padre, en estos espacios, que no haya muertes a quemarropa, Señor, en cada lugar. Te pedimos, Señor, por todas estas cuestiones cercanas a los países que están en el lugar y que están resolviendo problemas por la violencia, por el manejo de armas. Te pedimos, Señor, para que todo eso sea cosa del pasado y que nunca más se vuelva a dar. Te pedimos también, Señor, por la prosperidad de la tierra, para que cada habitante pueda tener lo suyo. Te pedimos también, Señor, para que pueda ser espacios donde la gente tenga temor a tu nombre y puedan buscar, Señor, agradarte a vos y no al hombre. Te pedimos, Señor, también por una intimidad para toda persona que esté en el lugar, que sean impulsados a adorarte, Señor. Te pedimos puntualmente nosotros para que podamos ser personas que te adoran, que busquemos, Señor, cada día estar más cerca de vos. Te damos gracias, Señor, por el pacto que vos tenés con nosotros y rompemos hoy, Señor, cualquier pacto del diablo que haya hecho con sus ayudadores, hechos puntualmente para Egipto, así como para Argentina y como para cualquier país en el mundo. Hoy nos declaramos, Señor, en contra y rompemos todo pacto que hayan hecho. Nos ponemos en contra y rompemos, Señor, toda artimaña del enemigo hoy mismo, que sea detenido todo llamado, Señor, a espíritus y a muertos, Señor, en pos de estos actos. Te pedimos, Señor, para que haya salvación de las autoridades, que haya sabiduría en el gobernar y que el único temor que tengan, Señor, sea Dios. Te pedimos también, Padre, por profesionales, estudiantes y empresarios, emprendedores que sean luz, Señor, en cada espacio en Egipto. Que haya, Señor, estudio entre los mayores, entre los adultos grandes, los que trabajan en empresas internacionales, que haya oportunidades brillantes, Señor, y oportunidades para tus íntimos. Te pedimos, Señor, para que haya, Señor, en este lugar todo un movimiento de tu reino, que sea el reino tuyo, Señor, en la tierra. Para o renacimento, para salvação da população, para ele autoridades, pela destrucción para siempre de toda rede de trabajo, de tráfico de drogas, prostitución, pornografía e idolatría que tira a honra de Deus. Por procedencia es en mis accidentes de tránsito, pela prosperidade de Deus na tierra para cada habitante. Pois relacionamento íntimo de todos aqueles que acreditados nos impulsiona a adorar con todo a nuestro ser. Quebrantamos todos os pactos de diabo e seus ayudantes feitos pela Argentina e pelo mundo, pela salvação de seus autoridades e sabedoria a gobernar no temor de Deus, para que haja mais quantos profissionais, estudiantes e empresarios sejam uma luz nos espaços de trabalho e estudio também, nos idosos en las grandes empresas internacionais, oportunidades brillantes e prosperidade para os íntimos de Deus. En el nombre de Dios, amén. Los bendigo y nos estaremos viendo en otro orando por Argentina, orando por el mundo. Bendiciones y feliz año nuevo.